Ven a sentarte aquí. Dijiste que escuchaste algo cuando estabas en el auto. Escuché algo, y pensé que era un extraño. ¿De dónde crees que venía el ruido? Sonó como una explosión, y luego como un zumbido, como si alguien estuviera usando un láser. Escuchaste el ruido como de un láser. ¿Este hombre era grande como yo o pequeño como tú? Era alto. Bueno. Esta es Anaya Jackson de 5 años. Unos días antes de esta grabación, encontraron muertas a la madre de Sanaya y a su pareja en una remota isla cerca de Houston, Texas. Durante la entrevista, la niña afirmó haber visto a un extraño entrar a su casa esa mañana, pero los detectives no le creyeron. Ellos estaban convencidos de que el padre de la víctima había sido el responsable del doble homicidio. ¿Qué le pasó a tu hija? Estoy intentando averiguarlo. No quiero que me vean como si fuera un sospechoso. ¿Por qué alguien les haría esto? Yo me hago la misma pregunta. El padre intentó razonar con los oficiales porque estaba sorprendido de ser un sospechoso. Pero el teniente al mando de la investigación no quería escucharlo. Y aproximadamente 10 segundos después, se enfadó con él. Le dieron una paliza. Lo sé. Le rompieron la cabeza a Britney. Explícame esa. Dímelo de una vez. Mira a la cámara y muestra un poco de remordimiento. Sanaya, ¿recuerdas ese día? Sí. Dime lo que recuerdas. Era el 8 de marzo de 2014 en Houston, Texas. Los oficiales de policía estaban en casa del reverendo Ivan Jackson y su esposa Mary. Tenían graves noticias sobre la desaparición de su hija Crystal de 24 años. La hija de Crystal de 5 años llamada Sanaya oía llorar a sus abuelos desde la habitación de al lado. Emergencias. Hay 2 personas muertas detrás de mi tienda al lado de la basura. Recuerdo cuando me dijeron que mi niña había muerto. Jamás había sentido tanto, pero tanto dolor. Fue el día más doloroso de mi vida. ¿Puede decirme si son hombres o mujeres? Una parece ser mujer. Nunca me hubiera imaginado que algún día iba a tener que enterrar a mi propia hija. De inmediato entré a la casa y abracé a mi nieta. Al otro lado de la ciudad, la tía de Britney, Ebony McQuaid, se preparaba para salir, cuando comenzó a recibir una cantidad inusual de notificaciones en sus redes sociales. Recuerdo que estaba vistiéndome, y se me ocurrió entrar a mi cuenta de Facebook. Los mensajes no paraban de llegar. No entendía qué pasaba, hasta que hice clic en uno de ellos y decía: amiga, creo que encontraron a tu sobrina y a su novia muertas. Ebony no podía creer lo que estaba leyendo, así que prendió la televisión. Sintonicé el canal 13 y lo primero que vi fue a mi sobrina y a Crystal. Hoy tenemos un misterioso asesinato en la península Bolívar. Todavía no sabemos cómo mataron a estas mujeres. Ambas eran homosexuales y afroamericanas. Muchos creen que las atacaron debido a su orientación sexual. Estaba atónita. Llamé a mi hermano y le pregunté qué había pasado. El padre de Britney, James Cosby, apenas había podido procesar lo sucedido cuando Ebony lo llamó. Unas horas antes de que la noticia se difundiera en los medios, la policía fue a casa de James a informarle sobre la muerte de su hija. ¿Qué está pasando? ¿Eres el padre de Britney? Sí. Por favor, tome asiento. Siéntese. Está muerta. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Qué le pasó? Estamos intentando averiguarlo. Respire hondo. ¿Qué le sucedió? Lo entendemos. Queremos saber. Estamos intentando averiguar quién lo hizo. ¿Quién era la mujer delgada que estaba con Britney? Era su novia. Se llamaba Crystal. ¿Ese era su nombre? Sí. La causa de muerte seguía bajo investigación, pero Britney, la hija de James y novia de Crystal, había sido agredida de manera muy violenta. Por esta razón, la policía pensaba que el crimen había sido motivado por odio a estas mujeres. Cuando los oficiales empezaron a interrogar a las familias, se sorprendieron al saber que el padre de Crystal, Ivan Jackson, no aprobaba su relación. Yo le decía a mi hija que ella era heterosexual y que solo estaba experimentando. Claro. Ella no sabía lo que hacía. Así que no dejabas que Britney entrara a la casa. Ella se sentaba en la silla en la que estás. Sí. Solía decirle a mi hija que yo creía que esa mujer sería la causa de su muerte. Como predicador bautista, sus creencias iban en contra de la identidad de su hija. Y no dudó en decirle esto a la policía cuando interrogaron a su familia. Cuéntanos un poco más acerca de tu querida hija. Amo a mi hija.
Es difícil. Sí, porque no estaba de acuerdo con ella. No me gustó que cambiara su orientación sexual, pero yo no podía hacer nada porque ella era una adulta. Le dije a Crystal que ser lesbiana y hacer cosas de lesbiana la llevarían a la ruina sin lugar a dudas. Yo lo sabía, estaba muy seguro. Yo lo acepté, pero él no pudo. Eso generó una gran disputa entre los dos. Las creencias de Ivan y su insistencia en que la homosexualidad de Crystal serían la causa de su muerte, de inmediato alarmaron a los oficiales. Cuando supo que la policía sospechaba de él, dejó que interrogaran a Sanaya, quien estaba con Britney y Crystal cuando desaparecieron. Y rápidamente, un oficial llevó a la niña a otra sala. Ven a sentarte aquí. ¿Te gusta colorear? Sanaya, ¿qué es lo primero que haces al llegar a la escuela? Desayuno. Cuéntame todo lo que sucedió ese día desde la mañana hasta la noche. Esa mañana, yo me estaba preparando para ir a la escuela, y luego me subí al auto solo con mi mamá, así que estábamos nosotras dos ahí sentadas. Mi mamá me dijo que me quedara en el auto, y yo le hice caso, y no salí del auto, pero luego me di cuenta de que estaba tardando mucho. A su corta edad, Sanaya sabía que algo andaba mal. Como solo tenía 5 años, la policía dudaba de que entendiera lo que había sucedido esa mañana. Pero luego, Sanaya comenzó a hablar sobre un encuentro con un posible sospechoso. Escuché algo y creí que era un extraño. Así que me incliné hacia atrás. Yo tenía puesto el cinturón de seguridad, y me quedé sentada de esta manera, porque no quería que este hombre extraño me viera. Los oficiales no sabían qué pensar sobre el testimonio de Sanaya, así que continuaron investigando a Ivan. Sabían que algo había pasado antes de que Britney y Crystal desaparecieran. Las chicas fueron a casa de los Jackson, donde recogieron a Sanaya y mostraron su nuevo auto, pero rápidamente todo se complicó. Crystal quería que yo viera su auto nuevo. Me dijo que saliera. Pero yo soy tan terco, que ni siquiera me levanté de la silla. Después de la pelea, Crystal se fue con Britney y Sanaya. Su madre intentó llamarla varias veces para hacer las paces, pero Crystal nunca respondió. Ese mismo día, Ivan decidió tomar cartas en el asunto. Estaba seguro de que algo andaba mal. Tomó su pistola calibre 25 y se dirigió a la casa de los Cosby. Mi esposo dijo que iba a ir a esa casa. Quería ver qué estaba pasando, y dijo que si Britney le había hecho algo a Crystal, él le iba a hacer algo a ella. Pero le dije que no y que dejara el arma en casa. Afortunadamente, Mary logró convencerlo de que no fuera. Ivan dijo que nunca fue a la casa de los Cosby y que nunca logró contactarse con Crystal. Con el paso de los días, la investigación se estancó y el detective recibió el informe de la autopsia de las chicas. Este confirmó que Crystal había muerto por un disparo y Britney por un golpe contundente. Los oficiales esperaban que Ivan estuviera mintiendo, pero el informe balístico demostró lo contrario. La bala que había herido a su hija era de un calibre mayor que el de su arma. Finalmente libre de sospechas, Ivan no podía evitar preguntarse por qué la policía estaba convencida de que él había cometido el crimen. Cargo con mucha culpa. Porque no le dije a mi hija lo que debería haberle dicho cuando tuve la oportunidad. Tuve que observar cómo ponían a mi bebé en el ataúd. Tuve que dejarla en el cementerio. Fue algo muy duro. Fue lo peor que me pasó. Soy pastor. Llevé muchos cuerpos al cementerio. Estoy acostumbrado. Pero nunca había dejado a una niña allí. Fue la primera vez. Y fue horrible. Lamentablemente, ambos funerales fueron el mismo día, lo cual separó a las chicas incluso después de la muerte. Y a pesar de que no se mencionó a la pareja de ninguna durante sus velorios, quienes las conocían sabían cuánto se amaban. Se notaba que se amaban mucho. Y no había dudas de que les importaba mucho el bienestar de la hija de Crystal. Britney sentía que construir una familia con Crystal y su hija le daba un propósito y mucha felicidad. Creo que Britney adoraba a Crystal. Quería estar con ella para siempre. Planeaba casarse con ella. Todos adoraban a mi hija Crystal. Siempre estaba dispuesta a ayudar a todos. Era una mujer increíble. Dios mío, la extraño muchísimo. Britney era muy extrovertida. Le encantaba pasar tiempo en familia,
las películas y los pepinillos. Y amaba reírse. No sabía quién lo había hecho. No podía entender quién querría lastimarla. Estaba enojada y dolida a la vez. Así que quería descubrir qué había pasado ese día. Los investigadores volvieron al punto de partida cuando descartaron a Ivan como sospechoso. Siempre que teníamos una teoría sobre lo sucedido, aparecía algo que la arruinaba. Así que teníamos que empezar de cero. Pero los detectives hallaron más pruebas mientras avanzaba el caso, incluyendo una huella dactilar ensangrentada y un video de seguridad del auto de la mujer la noche de su desaparición. Un guardia detuvo este vehículo. Mientras hablaba con el conductor, salió del auto. Se sorprendieron al ver que ni Britney ni Crystal estaban al volante. Pudimos ver la altura y la complexión de esta persona. Era un hombre, pero la cámara estaba tan lejos que no podíamos distinguir su rostro. Solo una cosa era clara. Aunque Sanaya dijo que un extraño había entrado a su casa mientras esperaba en el auto, para la policía el informe de la autopsia mostraba lo contrario. Le habían partido el cráneo. No solo la golpearon una vez en la frente, sino 4 veces más en la nuca. Sin duda eran más golpes de los necesarios para matarla. Sabíamos que se requería mucha fuerza para romperle el cuello de esa manera, así que había mucha ira en el ataque. Había sido personal. El detective Kitchens era un novato en su primer caso de homicidio, pero estaba seguro de que lo que Sanaya había visto era real. Así que llevó al padre de Britney, James Cosby, a la oficina del alguacil para interrogarlo, ya que había sido la única persona presente esa mañana. Recuerdo que me dijiste que la última vez que viste a Britney había sido el miércoles por la noche. No. ¿Fue el jueves a la mañana? Sí. ¿A qué hora se fue Crystal? A la misma hora que se iba todos los días. Fue una mañana normal, nada fuera de lo común. James parecía honesto, pero Kitchens dudaba de él. ¿Por qué Britney y Crystal se habían ido y no habían llevado a Sanaya a la escuela? Eso es lo único que parece fuera de lo común. ¿Eso están tratando de entender? Sí, porque normalmente la llevaban a la escuela, pero la dejaron allí esa mañana. No tengo las respuestas a las preguntas que me estás haciendo. Sé que estás haciendo todo lo que puedes. Así que si recuerdas algo más, llámame a cualquier hora. Tienes mi número. Al día siguiente, una semana después de los asesinatos, la familia de James y cientos de vecinos afligidos se juntaron en el centro de Houston para una conmemoración estatal. Se realizó en honor a Britney y a Crystal porque el público estaba conmocionado por lo que les había sucedido. El crimen de Galveston impactó en todo Texas. Se están llevando a cabo estas ceremonias en Dallas, Corpus Christi y Austin. Muchas personas en todo el estado de Texas se compadecieron de James, Ebony, Ivan, Mary y la pequeña huérfana Sanaya. Las fotos de Britney Cosby y Crystal Jackson están rodeadas de flores y luces brillantes. No puedo poner en palabras esta situación. Britney era mi hija. Era mi bebé. Ese día, Kitchens y su compañero fueron a la casa de los Cosby. Planeaban interrogar a James y tal vez aprovechar para charlar con la bisabuela de Britney, Annie Lee. Cuando llegamos a la calle Haucher, a la residencia de los Cosby, no encontramos a James porque estaba en la vigilia. Así que hablamos con una señora que estaba al cuidado de Annie Lee Cosby. Cora Ledet, la prima de Annie Lee, ayudaba a los Cosby en casa hacía años. Cuando Kitchens le preguntó si había notado algo fuera de lo usual la semana anterior, Cora salió lentamente de la casa, cerró la puerta y les pidió a los detectives que la siguieran hasta el garaje. Kitchens sacó su grabadora porque presentía que tenía algo importante que contarles. Cuando observé mi entorno, me di cuenta de que el garaje estaba absolutamente impecable. Y nunca antes lo había visto así de limpio. A pesar de que les he pedido a mis nietos que sacaran la basura de ahí dentro, siempre había escombros o algo que limpiar. Kitchens observó el garaje y no notó nada extraño, excepto por una pequeña pila de ladrillos en el piso de cemento. No entendía por qué había una pila de 5 ladrillos en el piso del garaje. Tenía que haber una razón para que estuvieran ahí. Cuando me acerqué, lo que vi me dejó sin aliento. Encontré manchas en el suelo que parecían ser 4 o 5 gotas de sangre. De inmediato comencé a inspeccionar el lugar con más atención y descubrí que había otras 2 gotas de sangre cerca de la puerta. Eso me llevó a creer que posiblemente estábamos parados justo en la escena del crimen. Sin saber lo que habían encontrado en su casa, James Cosby estaba en la conmemoración hablando con la prensa local y elogiando a los detectives por su trabajo. Debemos descubrir qué sucedió, y los detectives están haciendo todo a su alcance para lograrlo. Nos mantienen informados sobre cualquier hallazgo.
pero todavía no encontraron nada relevante. Cuando estaba por terminar la vigilia, Kitchens y su compañero el sargento Kilburn arrestaron a James frente a toda la comunidad. Lo arrestaron en medio de la vigilia. La situación no pintaba bien para el señor Cosby. Después del arresto, Kilburn regresó a la escena y forzó la entrada al garaje donde dormía James. Una vez dentro, prendió su linterna ultravioleta. No podía creer lo que veía. Donde sea que miráramos, encontrábamos sangre. Estaba en la alfombra, en el sofá, y en la ropa que había en la habitación. En la estación, Kitchens y su teniente recibieron esta información. Creían tener suficientes pruebas para confrontarlo. ¿Sabías que hoy volvimos a la casa? ¿Fueron hoy? Me gustaría que fueses tan amable de darme una explicación válida sobre lo que encontramos en tu habitación, donde solo tú duermes. Cuéntame por qué todo el piso de alfombra y todos los muebles de ese cuarto están empapados de sangre fresca. Necesitamos saber cómo fue que llegó toda esa sangre allí. No puedo creer que pasas tiempo y duermes en esa habitación que está llena de la sangre de tu hija sobre la alfombra. Hubiera notado las manchas, pero no vi ninguna. Le dieron una paliza. Y tu habitación está llena de su sangre. Le rompieron la cabeza a Britney. Pero el teniente Hanson no tardó mucho en perder la paciencia por completo. Simplemente no podía soportar las respuestas frías e indiferentes de James. Explícame esa. Dímelo de una vez. Esta cabeza destrozada es la de tu hija. Te deshiciste de ella como si fuese un pedazo de... Esto duró más de 5 horas. Durante ese tiempo, los forenses analizaron la huella de sangre cerca del basurero y descubrieron que era de James. Lentamente, todas las pruebas apuntaban al sospechoso. Toda la evidencia parece indicar que James Larry Cosby Jr. es el culpable de los asesinatos. No puedes pretender que creamos que tú, James Larry Cosby Jr., no sabes una sobre esto. Tienes que hacerte responsable. Termina esta frase. Voy a decirte algo y quiero que me respondas. Dime. Quiero que me digas por qué lo hiciste. No voy a contestar eso. ¿Nos dirás la verdad? No. No lo haré. Está bien. ¿Terminaste? Hemos terminado. Ponte de pie. Pon las manos en la espalda. James solo fue acusado de manipulación de pruebas, porque sus huellas solo coincidían con las del basurero. Si la policía no hallaba más evidencia pronto, James enfrentaría una breve condena. Al mismo tiempo, Ivan comenzó a aparecer en las noticias hablando de la muerte de Crystal y de cómo Sanaya estaba atravesando el duelo. Mi hija no está cuando llego a casa. Así que miro a su hija. A veces Sanaya tiene pesadillas, por lo que tuvimos que consultar con un terapeuta. Fue entonces cuando las piezas encajaron. Ahora que tenían más pruebas, la historia de Sanaya tenía sentido. El desconocido que mencionó en su primera entrevista probablemente era James Cosby, quien se había mudado hacía poco con su familia. Así que los oficiales le pidieron a Ivan que volviera a llevar a la niña a la estación. Esta vez, se enfocaron en lo que había escuchado y visto para ver si coincidía con lo que habían descubierto. ¿Escuchaste algo que venía de ese cuarto? Cuéntame todo lo que oíste de esa habitación. Un disparo. Escuchaste un disparo, pero dime cómo sabes que fue eso. Porque él estaba en su cuarto y escuché como una explosión que hacía boom. Luego vi que las llevó afuera y les disparó. ¿Alguien te dijo eso o lo viste tú? Yo lo vi. Cuando Sanaya salió del auto para buscar a su madre, debió haber entrado al cuarto de James. Y al ver la sangre, ató los cabos y descubrió que habían asesinado a Britney y a Crystal. Había sangre salpicada en su habitación. Bueno, dime dónde estaba salpicada la sangre en su habitación. En su cama. ¿La viste sobre su cama? ¿Viste sangre en algún otro lado? En el piso. ¿Había sangre en el piso? Ese hombre decidió matar a su hija y a mi madre. Basado en el relato de Sanaya durante su entrevista, mi hipótesis sobre lo que ocurrió es que Crystal tomó a su hija y la sentó en el auto. En ese mismo momento, dentro de la vivienda, James Cosby y Britney Cosby comenzaron a pelearse y tuvieron un enfrentamiento físico, en el cual James Cosby perdió el control por completo y golpeó brutalmente a Britney hasta quitarle la vida. Crystal regresó al interior de la casa, vio que la pelea se estaba llevando a cabo, y de inmediato salió corriendo por la puerta del costado. Rápidamente, se dirigió a la parte trasera del auto, donde creemos que James Cosby la encontró y le disparó en la cabeza. Desde el inicio, Sanaya Jackson de 5 años era la clave del caso.
La pequeña tal vez no había entendido bien lo que había sucedido esa mañana, pero pudo identificar a James en la escena del crimen sosteniendo el arma y atacando a su madre con ella. Un mes después, la policía halló el auto de Britney y Crystal en un estacionamiento. El baúl estaba lleno de sangre y había una bala en el portaequipajes. En Texas, no hace falta probar el motivo en casos de asesinato. Sin embargo, al entrevistar a los miembros de la familia Cosby y a sus allegados, los detectives dedujeron que todo empezó cuando Britney y Crystal compraron su auto nuevo. Annie Lee Cosby había modificado su testamento para dejarle la totalidad de sus bienes a Britney, ya que ella se encargaba de los asuntos importantes de la familia mientras su papá no estaba en la casa. James le pidió a Annie su firma para poder comprar un vehículo, pero ella se negó. Sin embargo, ella accedió a firmar para que Britney y Crystal se compraran un auto. Y esto hizo que James Cosby sintiera mucha envidia y muchos celos. Hoy en la corte presenciamos la historia de dos padres. Uno fue condenado a vivir tras las rejas, y el otro eligió perdonar y seguir adelante. Hoy el padre de Crystal, el reverendo Ivan Jackson, asistió a la última audiencia del caso de su hija. Mi esposa, mi familia de la iglesia y yo oramos para que lo sentencien a cadena perpetua sin libertad condicional. No queremos la pena de muerte porque matarlo no nos devolverá a las chicas. Sus plegarias fueron escuchadas. Cosby fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato capital. Sin importar la situación, ellas no merecían morir. Ha sido una experiencia extremadamente difícil, pero al mismo tiempo me hizo mucho más fuerte. Ahora sé que tengo una responsabilidad, y esa es criar a mi nieta. Fue increíble. Yo lloré. Fue un alivio. Les dimos paz a esas familias. Tras cerrar el caso, Ivan y Mary obtuvieron la custodia total de Sanaya y el detective Kitchen se convirtió en su padrino. Todos los años celebran el aniversario de Crystal y Britney con la familia Jackson, pero sigue siendo una fecha muy emotiva y difícil para todos. No es sencillo, todavía me cuesta aceptarlo. Me cuesta creer que Crystal no está aquí. De hecho, el viernes pasado fui a visitar las tumbas de Crystal y de Britney. Cuando vamos al cementerio a dejarle flores a Crystal, mi esposa y yo también le dejamos flores a Britney. Podría decir que todavía me cuesta bastante aceptar lo que sucedió. Estoy enojada. Sanaya es ahora una adolescente, y es admirable cómo de alguna manera encontró la fuerza para sacar algo positivo de su experiencia. ¿Qué tanto piensas en tu mamá? Casi todos los días. Suelo pensar en su sonrisa. En 2021, MTV envió al periodista Omedi Pongo a entrevistar a la niña que en ese momento tenía 12 años. ¿Qué quieres hacer? Quiero ser abogada. ¿De qué tipo? Quiero trabajar con las familias en contra de los criminales. ¿Quién te inspiró eso? ¿Mi mamá? ¿Quieres ayudar a otras familias como los abogados ayudaron a la tuya? Sí. Hoy en día, ella desea que todo aquel que se enfrente a la violencia y a una pérdida pueda ver la luz al final del túnel. Está bien. Debo pensar el lado positivo de la situación. Como mis padres murieron, mi familia aún tiene la posibilidad de ser feliz porque yo estoy viva. Soy como una semilla, como si hubieran talado un árbol y yo fuera la semilla que cayó al suelo. Sí. Y al crecer, comienzo a parecerme mucho al árbol de donde vengo. Qué lindo. Préstale atención a la chica de blanco. Es Nia Wilson, de 18 años. Se bajó del tren para subirse a otro, al igual que muchas personas en la estación. Ahora vuelve a mirar, pero esta vez no le prestes atención a la chica. Observa al hombre detrás de ella que tiene una sudadera blanca y gris. La siguió al salir del tren y se quitó la capucha y las gafas. Miró alrededor como si estuviera planeando su escape. Luego se agachó y sacó algo por debajo de su pantalón. Si miras más de cerca, notarás que sacó un cuchillo. Lo cubrió rápidamente con su sudadera, pero estaba listo para atacar y nadie en la estación se había dado cuenta. Estaba siguiendo a Nia, una joven que se dirigía a su casa con sus dos hermanas, Tashaya y Latifa. Las jóvenes llamaron a su papá para decirle que volverían pronto, y esperaron a que se abrieran las puertas del tren. Pero de repente el hombre atacó. Aprovechando el pánico que desencadenó, se mezcló entre la multitud. Bajó las escaleras, salió de la estación corriendo y se encontró con la policía que estaba afuera. En la grabación de un oficial, el hombre fingió ser un testigo del ataque y dijo que había alguien herido en el andén.
Saludó a los oficiales y ellos corrieron a la escena a ayudar a las chicas, sin saber que habían dejado ir al agresor. Escapó de la estación sin que lo persiguieran y corrió hasta un estacionamiento cercano. Luego se cambió la sudadera, puso la usada en su mochila y se sacó los zapatos y los pantalones. Posteriormente, se dirigió a una parada de autobús y al subir, fingió estar lastimado para poder viajar gratis. Cuando se bajó del autobús, se alejó de las cámaras de seguridad y desapareció. Creyó que había logrado huir de la justicia, pero en este video, la policía encontró el error crucial en su plan de escape, el cual hizo que lo capturaran y les permitió a las hermanas vengarse por el ataque. Era 22 de julio de 2018. A las 9:45 de la noche, el padre de la joven recibió una llamada de su hija Tashaya. No entendía lo que me quería decir. Lo único que comprendí que me dijo fue, Bart. Pensé que habían tenido un pequeño altercado con alguien en Bart. Sin saber con lo que se encontraría, condujo hasta la estación MacArthur del transporte rápido del área de la bahía, o BART por sus siglas en inglés. Solo sabía que sus hijas estaban en problemas, pero lo que vio era peor de lo que se imaginaba. Cuando llegué, había un montón de ambulancias y policías. Vi cómo subían a Latifa a la ambulancia. Noté que le caía sangre por el brazo y le pregunté qué había pasado, pero solo me dijo que buscara a Nia. Me di vuelta y subí las escaleras corriendo. Y me encontré con el cuerpo sin vida de mi hija. Fue la situación más dura y difícil que experimenté en mi vida. Tuve que ver a mi niña muerta. El papá de Nia no podía terminar de asimilar lo que estaba viendo. Nia murió menos de 3 minutos después de que la apuñalaran en el cuello. Su padre también tuvo la dolorosa tarea de llamar a su mamá Alicia. Cuando Alicia escuchó lo sucedido, se desmoronó. Conmocionada, salió de su casa en Sacramento y se dirigió a Oakland de inmediato. Fue el viaje más largo y silencioso de mi vida, porque yo esperaba que me llamaran y me dijeran que Nia estaba bien. Pero eso nunca pasó. Mientras los padres procesaban lo sucedido, Latifa, la hermana de Nia y Tashaya, luchaba por su vida en el hospital luego de que la apuñalaran. Su familia estaba conmocionada y se preguntaba quién las había atacado y por qué. Comencé a preguntarme si yo conocía a este hombre de algún lado. Tal vez habíamos interactuado con él de alguna manera, porque no sabíamos quién era y por qué nos había atacado. Lo único que sentía era ira. Esta es la pesadilla de todo padre. Esa era mi hija. Quiero justicia por ella. A pesar de que el ataque fue en un lugar concurrido, el hombre logró escapar de los oficiales de seguridad y la policía. Nadie sabía quién era ni dónde estaba, pero las cámaras de seguridad de la estación captaron el ataque, los momentos previos y la huida del agresor. Cuando los investigadores revisaron la grabación, descubrieron algo. En el video, se ve al hombre en un estacionamiento cercano, donde dejó su mochila antes de correr a la parada de autobús. Horas después del ataque, la policía encontró la mochila. Esta contenía objetos personales que ayudaron a identificar al hombre. Era John Lee Cowell, de 27 años. Cuando la policía revisó sus antecedentes, descubrió que era un convicto en libertad condicional. Lo habían condenado por asalto con arma mortal y robo armado. Parecía que no había ninguna conexión entre él y la familia Wilson, pero Latifa estaba despertando en el hospital y su testimonio podría dar a conocer más detalles sobre el ataque. Me acuerdo que llegamos a Highland, y a partir de entonces mis recuerdos son borrosos. Luego vi a mi hermano, después a mi papá. Pero yo solo preguntaba dónde estaba Nia. Mi papá dudó. Finalmente me dijo lo que había pasado, y enseguida traté de levantarme de la cama. Recuerdo que mi hermano me dijo que no lo hiciera. Cuando Latifa supo lo que le había pasado a Nia, el asesino seguía suelto y la familia estaba destrozada y desesperada por obtener respuestas. Mientras se recuperaba, Latifa compartió más detalles sobre lo que pasó esa noche. Horas antes del ataque, Nia, Latifa y Tashaya visitaron a su familia. Su tía Teresa tenía una enfermedad terminal, y la familia quería celebrar su vida mientras pudieran estar con ella. Las hermanas Wilson fueron a la reunión familiar, y cerca de las 9 de la noche, llegaron a la estación BART de Concord para emprender la vuelta a Oakland. Cuando el hombre las vio en la escalera que iba al andén, las convirtió en su blanco. Las chicas esperaron el tren por 15 minutos. Las cámaras muestran que el hombre las vigiló todo el tiempo mientras planeaba el ataque. Cuando se dirigieron a la puerta del tren, el hombre se puso la capucha, tomó su mochila y la siguió. Una vez dentro, se sentó cerca de ellas.
Las observó con sus lentes de sol durante varias paradas, pero no se acercó. Cuando las hermanas llegaron a la estación MacArthur cerca de las 9:35, bajaron del tren para esperar el próximo y él la siguió. Tashaya subió primera al siguiente tren. Luego, una mujer con un bebé en un cochecito empezó a retroceder por la puerta y Latifa y Nia esperaron en el andén. Ella no nos vio porque estaba retrocediendo, pero el bebé nos movía los brazos y Nia lo saludaba. Nia y yo continuamos avanzando para subirnos al tren BART, pero lo único que escuché fue un golpe seco. Y Nia se cayó hacia adelante. Antes de que pudiera darme vuelta, sentí el mismo golpe seco y escuché que Nia gritó mi nombre. Parecía que se había tropezado. Yo estaba conmocionada y no supe qué hacer en el momento. Pero de pronto, Tashaya vio sangre. Nia fue apuñalada 2 veces en el cuello. Latifa estaba a su lado en el andén y también fue herida antes de que el agresor escapara. Las puertas del tren se cerraron y se volvieron a abrir rápidamente, y de inmediato comencé a gritar para intentar conseguir ayuda. Creo que un oficial vino a hablar conmigo. Le dije que fuera a ayudar a mi hermana y se asegurara de que estuviera bien. La mujer del cochecito puso la manta de su bebé en el cuello de Nia, y Latifa comenzó a aplicar presión para intentar frenar la hemorragia y salvar a su hermana. Solo podía pensar en presionar la herida. No sabía si la estaba lastimando o si estaba empeorando la situación. Luego me di vuelta, porque el guardia de seguridad me agarró y me dijo que me habían apuñalado a mí también. El guardia apartó a Latifa de Nia, pero a ella no le importaban sus heridas. En ese momento solo podía pensar en su hermana. Todavía me siento culpable, porque siento que podría haberla salvado. Ella no paraba de llamarme y gritar mi nombre. ¿Y qué le dijiste en tus últimos momentos con ella? Que la amaba. Le dije que íbamos a superar esto y que yo estaba allí para ella porque era mi hermanita menor. Latifa y Tashaya estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para atrapar al hombre que le quitó la vida a su hermana. Antes de su muerte, Nia temía que algún día alguien decidiera atacarla a ella o a sus seres queridos solo por su color de piel. Le había dicho a su familia que si algo así le sucedía, quería que lucharan para atrapar al responsable y hacer justicia. Por lo tanto, sabiendo los temores de Nia, su familia no dejaría que su asesino quedara impune. Casi 12 horas después del ataque, la familia tenía esperanzas de atrapar al culpable, ya que la policía hizo pública su información y su fotografía. Es un criminal extremadamente violento que se encuentra bajo libertad condicional. En este momento, poseemos una orden de captura vigente para arrestarlo por el asesinato de Nia. Todos mis hermanos y mis primos lo estaban buscando. Todo el mundo estaba tras este hombre. La noticia se difundió rápidamente y los ciudadanos de Oakland comenzaron a ayudar con la búsqueda. La familia Wilson no conocía a este hombre y temía que hubiera sido un ataque racial. La policía obtuvo el video y la mochila en cuestión de horas, pero tardó medio día en difundir los datos del hombre, y la comunidad temía que no atraparan al asesino si no los compartían por su cuenta. Así que se difundieron publicaciones sobre Nia en las redes sociales con el hashtag #SayHerName, que comenzó siendo una campaña para concientizar sobre mujeres y niñas negras víctimas de la brutalidad policial. A medida que el movimiento creció, se concentró más en las víctimas de violencia racial. La indignación crecía, y alrededor de 1000 miembros de la comunidad se reunieron en la estación para hacer una vigilia por Nia, con el objetivo de difundir su historia, honrarla y exigir justicia. A pesar de toda la gente que buscaba al agresor de Nia y Latifa, parecía que este hombre se había esfumado. Pero durante la vigilia, la policía recibió una llamada anónima que cambió todo. Esta persona dijo que estaba en un tren BART y que había un hombre en ese mismo tren que lucía como John Cowell. El tren se dirigía a la estación MacArthur, lugar de la escena del crimen y donde se estaba llevando a cabo la vigilia. La policía no sabía si el hombre volvería a atacar, pero se apresuró para detenerlo antes de que pudiera intentarlo. Los oficiales esperaron que llegara el tren a la estación para tomarlo por sorpresa. Cuando llegó el tren y se abrieron las puertas, los oficiales lo buscaron pero no lo encontraron. Sin embargo, a 20 minutos en la estación Pleasant Hill, la policía también lo estaba buscando. Esta vez, los oficiales encontraron al hombre cuando salió del vehículo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué sucede? Te diré en un minuto. ¿Cómo te llamas? John Cowell. No se resistió ni intentó escapar, así que lograron arrestarlo sin incidentes. Menos de 24 horas después del ataque, la búsqueda llegó a su fin. Pero a pesar de que el hombre parecía cooperar en el video, aún planeaba huir de la justicia.
John Lee Cowell fue a juicio en febrero de 2020. Tenía un historial de enfermedad mental y se declaró inocente por demencia. Cuando testificó, se inclinó por esa defensa al alegar que creía que las hermanas eran alienígenas que habían secuestrado a su abuela. Se burló de la situación por completo, y su testimonio no tenía sentido porque quería alegar demencia. En un momento, pensé en mostrar el video de seguridad para probar que él sabía lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando comenzó a gritar, a maldecirme, y a decirme que yo sabía que era inocente, lo que alteró el orden del tribunal. A pesar de que el juez le pidió repetidas veces que se detuviera, continuó su rabieta gritándole al fiscal hasta que lo sacaron de la sala. Las grabaciones de seguridad de la noche del crimen muestran que planeó el ataque y su posterior escape, y que incluso tenía un atuendo de repuesto para después. Como su objetivo fueron las hermanas Wilson en vez de otras personas de la estación, la fiscalía consideró acusar a Cowell de crimen de odio. Había muchas otras personas en el andén del tren BART, pero no se fijó en ninguna de ellas. Cuando vio a 3 jóvenes negras, se concentró en ellas, y todos los indicios y ángulos de las grabaciones lo dejan muy claro. Mientras estaba bajo custodia, provocó a una oficial negra y también le dijo muchos insultos racistas. No tengo dudas de que el ataque fue motivado por el color de la piel de las víctimas. La mató por su color de piel. No tenía ningún otro motivo. Pero probar que fue un crimen de odio iba a ser difícil, así que el fiscal Butchford recomendó buscar la condena por asesinato premeditado y alevosía como circunstancia agravante. Porque Cowell las observó y las siguió al tren antes de atacarlas en la estación. La familia Wilson aceptó con la esperanza de enviarlo a prisión por el resto de su vida. Mientras tanto, Ford hizo un gran descubrimiento revisando las llamadas de Cowell bajo custodia. Al señor Cowell le gustaba hablar con sus cuidadores psiquiátricos porque definitivamente tenía problemas de salud mental. No hay dudas de eso. Pero también admitió que necesitaba dejar de tomar su medicación para parecer más demente cuando empezara el juicio. Creo que quería montar un espectáculo. Durante el juicio, intentó alegar que no podía controlarse y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero el juez no se dejó engañar por sus trucos y dictaminó que estaba acuerdo al atacar. John Cowell fue condenado por el asesinato de Nia Wilson, el intento de asesinato de su hermana Latifah, y la circunstancia agravante de alevosía. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Con el culpable tras las rejas para siempre, la familia de Nia pudo seguir con su vida. Pasará el resto de su vida en prisión, así que realmente creo que se hizo justicia. Sé que Nia le sonríe desde el cielo a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad. Ahora sé que puede descansar en paz. Aunque Cowell ya no podía lastimar a nadie, la felicidad de la familia Wilson no era absoluta. Cuando terminó el juicio, les costó sobrellevar el duelo debido a lo trágica que fue la muerte de Nia y lo doloroso que era vivir sin ella. Todavía me abruma y me conmociona. Hay una parte de mí que no quiere creer lo que está pasando y otra que tiene que enfrentar la realidad. Simplemente no podía aceptar que su muerte fuera real. No podía dormir ni comer. Fue entonces cuando tuve un derrame. Por eso no puedo hablar muy claro. Y el lado derecho de mi cuerpo está muy limitado. Aunque el camino de sanación es largo, los familiares de Nia intentan encontrar la fuerza para seguir adelante. Mis perros me mantienen animado. Tenemos una husky. Ella es muy mimada y me obliga a sacarla a pasear. Me mantiene activo. Es como terapia para mí. Las hermanas de Nia aún enfrentan la culpa de haber sobrevivido. Pero con terapia, meditación y el apoyo de sus seres queridos, Tashaya y Latifah pudieron seguir adelante. Ellas sabían que Nia haría cualquier cosa por verlas felices, y pueden ver cómo su historia se difunde e impacta en todo el país. La comunidad se unió para honrarla y cientos de personas asistieron a su funeral. Estaba vestida de blanco y dorado, y su ataúd también era blanco. La llevaron en una carroza y soltaron palomas. Fue hermoso. Su nombre era Nia, y deriva de la palabra propósito en idioma suajili. El propósito de Nia sigue vivo después de su muerte. Ella luchaba apasionadamente por la igualdad. Siempre ponía primero a los demás y transmitía bondad y compasión en todos lados. Cuando pienso en Nia, pienso en la luz del sol y en su brillante sonrisa. Ella era mi pequeña. No se puede poner en palabras el amor de una hermana. Nia era allegada a su familia y amigos, y tocó los corazones de todos a pesar de la distancia. Amigos, desconocidos y famosos siguen rindiéndole tributo compartiendo su historia en las redes sociales. La estrella de la NBA, Steph Curry, organizó un torneo escolar de baloncesto, le dedicó el juego a Nia y recaudó más de $20,000 para su familia.
Su escuela también la honró en la que hubiera sido su graduación. La clase del año 2018 no estaría completa sin nuestra última graduada. Estoy muy orgulloso. Este es un logro del que mi hija y yo hablamos varias veces, y es desgarrador que ella no esté aquí para vivirlo en carne propia. A Nia le encantaba la música y bailar, y soñaba con tener su propia escuela de danza. También pensaba en ser técnica de emergencias o paramédica o trabajar en la justicia penal. Siempre quiso ayudar a los demás. Y en 2019, su familia creó la Fundación Nia Wilson. Esta se dedica a ofrecer varios recursos a la comunidad, como apoyo psicológico, asistencia a indigentes, clases de autodefensa y oportunidades laborales para jóvenes. La familia de Nia la recuerda todos los días y sigue trabajando para honrar su memoria y continuar con su misión de hacer del mundo un lugar mejor. Siempre digo que Nia me hace ser una mejor persona. Cargo conmigo el peso del nombre de mi hija, así que pienso en ella en todo lo que hago, porque no puedo fallarle de ninguna manera. Creo que Nia querría que la recuerden por cuánto amaba a los demás y cómo se preocupaba por todos. Y no podemos olvidar su pasión por la igualdad de derechos y la ayuda humanitaria. Mis hijas y yo superaremos esto, al igual que todos los demás. Lo vamos a lograr. Sabemos que es una situación muy difícil que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Pero saldremos adelante. Sé que así será.